Mis hermanos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, tengan todos ustedes. Ahora sí que dependiendo del lugar, el momento y la hora en que nos hagan el favor de conectarse con este programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, mis hermanos, les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, que también nos hacen el favor de acompañarnos. Y como siempre vamos a iniciar bendecidos por el más poderoso. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y ahora nos vamos a reunir, como siempre, en el nombre que está sobre todo nombre. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, un retiro involuntario de 2 semanas por situaciones familiares, enfermitos en la familia, pero que bendito sea Dios, ya se están recuperando. Me da mucho gusto volver a estar conectados con ustedes. El programa que hemos preparado para hoy es un tema que causa, en algunos casos, inquietud, en otros casos, algún interés, pero en la mayoría de ellos, como que se va pasando la hoja, como que se va dejando en el olvido, y como que vamos perdiendo el interés, sobre todo de conocer la verdad. La pregunta es, ¿a dónde van los muertos? Y obviamente la pregunta sobre todo es algo muy personal, muy al corazón, porque yo no dudo que la gran mayoría de las personas que nos conectamos en este momento o se conectarán después en los siguientes días, horas, etcétera, han tenido algún tipo de pérdida, algunas muy cercanas, muy dolorosas, otras que con el tiempo han ido sanando esas soledades, pero es muy dado a escuchar que los que han partido, mientras los estemos recordando, siguen vivos en nuestro corazón. Creería yo que el que estén vivos o los estemos recordando tiene que ver con ese tipo de relación cercana que se tuvo con cada uno de ellos. ¿Y cuántas veces nosotros no quisiéramos
y creo que la gran mayoría, ¿no? Regresar el tiempo para hacer o decir lo que no hicimos, para hacer o decir lo que nos pasó de noche, ¿sí? Estudiando la palabra de Dios en este sentido, nos encontramos también con situaciones muy reveladoras sobre a dónde van nuestros muertos. Desde el Antiguo Testamento hay enseñanzas importantísimas en este sentido. Y voy a leer dos textos bíblicos que hablan de manera muy especial sobre este tema, pero también principalmente les quiero compartir algo que creería yo que es muy poco conocido. Bueno, por lo menos para mí era muy poco conocido. Esas experiencias místicas que le tocó vivir a San Juan Bosco, sacerdote italiano salesiano, fundador de los salesianos, que se le conoce principalmente, hay biografías, libros, infinidad de ellos, donde hablan de sus sueños proféticos. Y esos son más conocidos, pero esas experiencias místicas que Dios le permitió vivir a San Juan Bosco con personas ya fallecidas, pues son poco conocidas, ¿sí? Entonces, pero antes de entrar en compartirles esta experiencia de San Juan Bosco, quisiéramos leer lo que la palabra de Dios habla sobre esta situación de la muerte, porque recordemos lo siguiente, y sigue siendo, o a lo mejor no tenemos la suficiente claridad, cuando se habla, por ejemplo, de muertes prematuras. Cuando hablamos de muertes prematuras, aún entre las personas que en alguna etapa de su vida han sido escogidas por Dios para misiones especiales, la muerte los ha encontrado en su juventud, algunos en su niñez, y que entenderíamos que no, o que lo que se nos muestra con estos hechos es que tenemos que borrar de nuestra memoria que cualquier tipo de muerte es un castigo. Recordaba esas palabras de la Santísima Virgen María en Fátima, cuando no es fácil imaginar, narrar sí, pero imaginar lo que debe haber pasado en el corazón de esos tres pastorcitos cuando tienen esa manifestación de la Señora y que ellos la ven como ver a un ser humano y que ella les revela que viene del cielo, ¿sí? Y que como ellos tenían una enseñanza en esa situación familiar, enseñanza del conocimiento de la Santísima Virgen María, del conocimiento de que hay un cielo, un paraíso, pues la pregunta, pues hasta diríamos normal en ellos, era si ellos también iban a ir al cielo, ¿sí? Porque le preguntan que de dónde viene y ella les responde que del cielo. Y que si ellos van a ir, y ella les anticipa, estos son los grandes misterios de estas manifestaciones místicas, porque ella les anticipa que los dos más pequeños sí se los va a llevar a corta edad, que era Jacinto, ¿sí? Jacinta y Francisco.
pero que Lucía iba a permanecer más tiempo acá en la tierra. De hecho, inclusive la Santísima Virgen María también da a conocer que existe un purgatorio, aun cuando no lo dijo con esas palabras, porque hay un momento en que Lucía le pregunta, por eso esa pregunta que yo creo que es válido, es necesario, es bueno, que nos deberíamos de hacer todos los que en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, hemos perdido a algún familiar. ¿Dónde está? ¿Se ha salvado? Me he preocupado yo de que esa persona amada, querida, pudiera necesitar de mis oraciones, de ofrecer obras de misericordia, de ofrecer misas. Entonces, Lucía le pregunta por una persona que recién había fallecido en el pueblo, si está en el cielo. La Santísima Virgen María únicamente responde que no. Y esto viene como parte de esa reflexión, porque estamos hablando que estos dos niños creo que mueren entre 10 y 12 años, a los 2 años, conforme la Santísima Virgen lo había dicho. Si nos vamos a otros místicos que han fallecido, jóvenes, y a los cuales también les fue anunciada su próxima partida de este mundo. Una de ellas es Santa Bernardita de Lourdes, que en el convento, cuando estaba ella ya postrada, enferma, ella misma les dice que cuál es la fecha en la cual ella va a morir. Creo que Santa Bernardita, bueno, no tengo la certeza, pero murió muy joven, eso sí lo sé. Y les anuncia a sus compañeras del convento que va a partir dentro de poco, pero lo hace de una manera ilusionada. Y no olvidemos también que ella padeció sufrimientos. El hecho de haber sido elegida para recibir todas esas manifestaciones y todos esos avisos que dio la Santísima Virgen en Lourdes, no la eximía de sufrir, ¿sí? Y de comprender ella también que el sufrimiento tiene un sentido salvífico. Otra de las místicas, de las más reconocidas, y todas estas en su mayoría ya declaradas santas, estudiadas y declaradas santas por la Santa Madre Iglesia, Santa Faustina, que también creo que ella murió a los 33 años y que padeció una enfermedad y padeció sufrimientos, padeció persecución, padeció, bueno, todo tipo de ataques, ¿no? Entonces, ¿qué misterio encierra el que algunas personas mueran jóvenes? ¿Y qué es la juventud a los ojos de Dios? ¿Sí? Y la preocupación que debemos de tener, sobre todo no solo por el dolor que nos causa la ausencia, sino que entender que en nuestras manos, mis hermanos, están soluciones para esas almas que muy probablemente estén en el purgatorio necesitando de nuestra ayuda para poder terminar esa purificación tan necesaria. Pero bueno, vamos por partes. Y ahorita les narro las experiencias de San Juan Bosco con ese encuentro que tuvo con 3 personas ya fallecidas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Sabiduría, mis hermanos, sobre este tipo de situaciones? Sobre todo los que mueren jóvenes. Dice así: el hombre justo, esto es muy importante,
porque inicia diciendo el hombre justo. Sabiduría 4:7. Aunque muera antes de tiempo, goza de reposo. Esa es una de las enseñanzas que la palabra de Dios hace más énfasis, que seamos personas justas. La vejez respetable no consiste en tener una larga vida, ni se mide por el número de años. Dicho o aclarando un poquito lo que la palabra de Dios nos dice, a los ojos de Dios, la vejez respetable no depende del número de años en los cuales tú o yo vivamos en la tierra, ¿sí? Sino de ser personas justas. La verdadera ancianidad para el hombre es la prudencia. Miren qué interesante. Y la edad madura, una vida sin mancha. Y la edad madura, una vida sin mancha. Entonces, por eso este libro de sabiduría empieza diciendo, el hombre justo, aunque muera antes de tiempo, goza de reposo, que tiene que ver con estos 3 encuentros que tuvo San Juan Bosco con personas que fallecieron y que se le manifestaron. Hay otro momento en el mismo libro de sabiduría que nos dice, y vuelve a insistir sobre la palabra justo, justicia, mis hermanos. Dice, ahora sí el libro de sabiduría 2, 3, 1 para los que gustan anotar. Las almas de los justos están en manos de Dios. Las almas de los justos están en manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Para los insensatos ya no son más que muertos. Su salida de este mundo es tenida como una desgracia y su alejamiento de entre nosotros como una calamidad, pero ellos están gozando en la paz. ¡Qué importante! Aunque según piensa la gente, sufrieron muchos padecimientos, la otra vida está preparada para recibirlos. Ajá. Hemos escuchado eso, ¿no? También cuando sabemos de personas que les toca padecer sufrimientos fuertes en la carne, sufrimientos fuertes en el abandono, en la miseria, en la necesidad. Pero la palabra nos dice, por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa, pues Dios los probó y los encontró dignos de Él. Pues Dios los probó y los encontró dignos de Él. Mis hermanos, es tan importante esto que la palabra de Dios nos comparte, que los invito a que lean completamente este capítulo 2 y 3 del libro de sabiduría, ¿sí? Pero sobre todo comprender la importancia de ser justos, ¿sí? Ya hemos hablado de estos temas. ¿Quién es una persona justa? La que, entre otras cosas, la que no acepta o no practica las injusticias, la que comparte. En esto de ser justos también me venía a la memoria, con esto de los sueños de San Juan Bosco, me venía a la memoria que en uno de los sueños de San Juan Bosco, y está narrado en uno de sus tantos libros,
que se le manifieste en el sueño a la Santísima Virgen María y le reclama a San Juan Bosco el por qué ha dejado de invitar en sus homilías a los fieles a que hagan obras de misericordia, a que den ayuda a los pobres. Y en el mismo sueño San Juan Bosco le contesta pues que lo ha dejado de hacer porque las personas se molestan. Fíjense nada más, ¿no? Ahorita en este momento pues me acordé, pero la contestación que le da la Virgen tiene mucho que ver con esto de, pues no importa que se molesten, mis hermanos, ¿sí? No nos debemos de olvidar de los pobres, de la necesidad de practicar la justicia, de compartir con el que no tiene, mis hermanos. Ahora sí nos vamos a ir directamente a compartir con ustedes estas experiencias de San Juan Bosco y de sus sueños que son ya tan conocidos, ¿no? Ahorita hablando de que los que mueren jóvenes, pues para no ir más lejos, el mismo nuestro Señor Jesucristo muere a los 33 años. Y se sabe que muere a los 33 años porque pues Él cumplía la misión que le había sido encomendada por Dios Padre. Y es importante que todos nosotros sepamos que venimos con una misión, que no es transferible, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. La podemos ignorar, sí, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que dar cuenta de ese tipo de omisiones, ¿sí? Es más, recordaba también, y esto está en el Evangelio de San Juan, déjenme buscarlo, que dentro de esos anuncios que dio nuestro Señor, estamos hablando de místicos a los cuales se les anunció que iban a morir, los pastorcitos, Santa Bernardita, Santa Faustina, uno de los que han muerto jóvenes, el beato Carlo Acutis. Pero al mismo San Pedro, nuestro Señor le dice de qué manera va a morir, ¿sí? Y esto está en el Evangelio de San Juan 20. Déjenme ver. San Juan 21, 18, para los que les gusta anotar. Dice lo siguiente. Cuando ya viene esa reconciliación entre el Señor y Pedro, donde el Señor le va encargando sus ovejas, sus rebaños, apaciente sus corderos, que es una forma en la que San Pedro es una forma de pedir perdón por las 3 negaciones que le hizo el Señor. El Señor le dijo, me negaste 3 veces, bueno, pues por esas 3 negaciones necesito que apacientes mis corderos, necesito que cuides a mis ovejas, ¿sí? Que las apacientes, le dice el Señor. Y eso es lo que quiere cada uno de nosotros, mis hermanos, que hagamos lo que nos corresponde en nuestro entorno. Y no necesitamos ir muy lejos, empezando con nuestra misma familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de estudio, de recreo, de trabajo, ¿sí? ¿Y qué le añade nuestro Señor a Pedro? En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, ya le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Vas a morir viejo. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará
donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir, dice San Juan, y dar gloria a Dios. Hay muertes, mis hermanos, que vienen acompañadas del cumplimiento de una misión, cuando en su forma de cumplir esa misión y de hacer lo que Dios quiere, pueden decir que con su muerte, su entrega, su servicio, están dando gloria a Dios, ¿sí? O como dijo nuestro Señor en la cruz, hecho está, ¿sí? Entre estas experiencias místicas que recién he conocido, lo confieso, yo tampoco no las conocía, me han impactado muchísimo porque una de ellas, de alguna manera, la comparto. Dice, entre estas experiencias místicas está la de su amigo, de San Juan Bosco, y compañero en el seminario, Luigi Comoglio. La de Santo Domingo Sabio y la de su mamá Margarita, recientemente beatificada. Digamos que, entre otras, son las más extraordinarias, ¿no? Con su compañero en el seminario, mis hermanos, San Juan Bosco, pues entre jóvenes suceden cosas, y estando ellos en el seminario hacen un pacto en el cual se prometen que el primero que muera de los dos va a regresar a compartirle al que sigue vivo, pues que cómo es el más allá. Imagínense nada más. Y aquí hago un alto porque cuando se narra esta vivencia que le tocó vivir a San Juan Bosco, él hace mucho énfasis que este tipo de situaciones no se deben de repetir, que él ignora cuáles fueron los motivos por los cuales Dios lo permitió, que él viviera eso, pero que va más encaminado a que nos demos cuenta que fue algo tan peligroso, tan no permitido, que estuvo a punto de costarle la vida a San Juan Bosco. Entonces narra que estando en el seminario, esos seminarios donde había unos tipos de bodegones donde ponían 20 camas, dormían 20 seminaristas, y estando ahí empezaron a oír unos ruidos extraños, como si fuera una carreta que arrastrara algo o fuera arrastrada por muchos caballos, y lo único que en ese momento que se empieza a escuchar ese ruido fuerte, pues todos en el seminario se despiertan, San Juan Bosco y los 20 seminaristas, dice. Bueno, es que me adelanté. Necesito informarles que, San Juan Bosco hizo este pacto con este seminarista, Luis Comoglio, el cual murió poco tiempo después, el 2 de abril, da hasta la fecha San Juan Bosco, el 2 de abril de 1839, este seminarista con el cual San Juan Bosco hizo ese pacto, pues fúnebre diría yo, muere a la edad de 22 años. Y a las 48 horas siguientes de su fallecimiento, es cuando les ocurre esto, que empiezan que en la noche, a las 48 horas, a los 2 días del fallecimiento de este seminarista,
Estando en cama, en esos 20 seminaristas en el dormitorio, eran las 11:30 de la noche, un ruido sombrío se escucha en los pasillos. Parecía como un gran carro tirado por muchos caballos y se acercaba a la puerta del dormitorio, narra don Bosco. Los seminaristas se despiertan, pero nadie habla. Dice don Bosco, yo estaba petrificado de terror. El ruido avanza aún más. La puerta se abre violentamente. Fue entonces cuando se oyó claramente la voz de Comoyo, el seminarista que había muerto, decir 3 veces, mis hermanos, Bosco, estoy a salvo. Bosco, estoy a salvo. Bosco, estoy a salvo. Luego el ruido cesó. Mis compañeros, dice don Bosco, habían saltado de la cama y se agrupaban, se juntaban, pues imagínense nada más el sustote. Fue la primera vez, sigue diciendo don Bosco, que recuerdo haber tenido miedo. Un miedo tal que en ese momento hubiera preferido morir, dice don Bosco. Ese susto me causó una grave enfermedad que me llevó cerca de la tumba. Qué grueso. Y yo me quiero detener aquí un poquitito también. Tengo ahorita compartir los otros 2 testimonios de don Bosco porque he tenido la oportunidad en programas atrás de narrarles que hace bastantes años, Santa Madre de Dios, 40 y algo de años, tuve un sueño, mis hermanos, pues también muy, muy aterrador, porque en mi sueño se me manifestaba un tío que acababa de morir. Tenía 2 días que acababa de morir y se me manifestaba en el sueño. Y en el sueño, inclusive, entablamos una especie de plática dentro del terror que yo tenía. Él se me manifiesta, hace la intención de acercarse a donde yo estoy. Yo le digo que no se acerque, que él está muerto en mi sueño. Y él me confirma que está muerto, mis hermanos, pero que necesita de mí, necesita decirme o encargarme algo. Exactamente sus palabras, después de tantos años, no las recuerdo, pero él decía, necesito decirte algo o encargarte algo. Yo me salía, vivíamos en ese entonces en un departamento, en un 3er piso de la Ciudad de México, y que salgo de volada. Es que hubo una interrupción involuntaria. ¿Cuál es el problema principal? Que este mismo sueño, mis hermanos, mis hermanas, se me repitieron 5 noches seguidas. Porque cuando él falleció en la Ciudad de México, él tenía una enfermedad, tenía que estarlo dializando y recuerdo, mis papás son los que se encargan de trasladar el cuerpo acá a Guasave. Yo no pude acompañarlos porque yo tenía una bebita de menos de 1 año, pero 5 noches seguidas el sueño se me presentaba exactamente igual. Yo ya no me quería dormir, yo estaba aterrada.
Y hablando con mamá, recuerdo que le dije, por favor, ¿qué hago? Pregúntele. Ella tenía un sacerdote amigo de ella, creo que se llamaba el padre Agustín. Me dijo, pues déjame preguntarle al padre, no tengo la menor idea. Bueno, habla con el padre. Se comunica ella conmigo y me dice, a ver, mira, este es el consejo del padre. Dice que indudablemente, cuando estos sueños son repetitivos, hay algo más allá de un sueño. Tiempo después encontré, ahorita no lo tengo en la mano, el texto bíblico donde se nos explica qué pasa cuando un sueño se repite, ¿sí? Entonces, la indicación del sacerdote era la siguiente. Dile a tu hija que si tiene el valor, antes de irse a dormir, haga una oración, no recuerdo cuál era, ya después de tantos años, y le diga, tío, por el amor de Dios, lo que tenga que decir, dígamelo rápido. Pero si ella no tiene el valor, va a hacer la misma oración y le va a decir, tío, por favor, siga su camino. Y bueno, pues les tengo que confesar, mis hermanos, que en esos momentos yo no tuve el valor. Yo no estaba preparada para poder sobrellevar una experiencia de esa naturaleza. Y yo hice esa oración y le pedí que siguiera su camino. Y nunca más se me volvió a manifestar ese sueño, ni él. Y bueno, pues solo Dios, son los misterios que solo Dios sabe, ¿verdad? Ahora volviendo a lo de San Juan Bosco, otra de las apariciones que le toca vivir es de su mamá Margarita. Nos narra que al volver él del oratorio en Turín, vio cerca del santuario de la Consolata a su madre Margarita, que había muerto 4 años antes. Su sorpresa, narra don Bosco, fue enorme. Y estas fueron sus palabras. ¿Pero cómo estás aquí? ¿No estás muerta?, le pregunta don Bosco. Y ella le contesta, estoy muerta, pero vivo. Fíjense, mis hermanos, esa contestación de mamá Margarita. Y me llama la atención que en la narración de este testimonio de don Bosco, él la reconoce físicamente. O sea, ella se le presenta en un cuerpo físico, indudablemente glorioso, pero físico, tal y como él la conocía. No era un fantasma, era su mamá, se le presentó tal y como era en vida. Ella le contesta, estoy muerta, pero vivo, le respondió la difunta. Y entonces él, asombrado, le dice, ¿y eres feliz? Ella le contesta, muy feliz. Don Bosco le vuelve a preguntar si después de morir había entrado directamente al cielo, al paraíso. Pero ella le respondió que no, mis hermanos. Mamá Margarita, la madre de San Juan Bosco, le dice que ella no entró después de su muerte directamente al cielo. Al preguntarle luego cuánto gozaba en el paraíso, mamá Margarita le respondió que no podía hacerle entender mediante palabras solamente, que no hay la forma, la manera de hacerle entender mediante palabras cómo se vive en el paraíso. En ese momento estaba recordando cuando ha habido otros místicos,
o santos o místicos todavía en vida que han sido trasladados a esos lugares o se les ha permitido comunicarse con los que habitamos este planeta Tierra. Ellos han manifestado en la gran mayoría de los casos, mis hermanos, que no existen palabras en el vocabulario para poder describir lo que han visto. Pero también a otros se les ha informado que lo que han logrado ver tanto del infierno, del purgatorio y del cielo no es realmente como son esos lugares, porque los ojos humanos no podrían soportar ver la realidad y seguir viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, pues esos misterios de que no hay palabras en el diccionario, porque ¿qué puede decir? Bellísimo, hermosísimo, pero pues eso se queda vacío con la realidad de lo que en este tercer testimonio de lo que le he manifestado a San Juan Bosco, pues narra en una mínima parte lo que él está viendo, ¿sí? Y entonces el siguiente testimonio dice la tercera aparición de las más importantes que le tocó vivir a San Juan Bosco, dice, se trata de San Domingo Sabio, el alumno de Don Bosco, en el oratorio, y que Domingo Sabio murió antes de cumplir los 15 años, mis hermanos, ¿sí? Y es declarado santo. Dice Don Bosco, me encontraba en Lanza y estaba en mi habitación. De repente me vi sobre una colina. Mi vista se perdía en la inmensidad de una llanura. Él narra, de repente me vi, dice Don Bosco. Y esto me recuerda a esa forma como nuestro Señor Jesucristo le fue narrando a Juan el Apocalipsis, cómo lo transportaba en su cuerpo a lugares físicos y donde él podía ver lo que ahí había y palpar y escribir, ¿sí? Entonces San Juan Bosco nomás dice, de repente me vi trasladado a una colina, ¿sí? Esto entendería que tiene que ver con la bilocación. La colina, esta estaba dividida por amplias avenidas en bellísimos jardines. Las flores, los árboles y los frutos, pues es lo más que puede decir Don Bosco, eran bellísimos. Mientras contemplaba tanta belleza, dice Don Bosco, empezó una música dulcísima, como 100,000 instrumentos y todos daban un sonido diferente el uno del otro. Y a estos sonidos se unían unos coros. Dice, y mientras él estaba extasiado, se le aparecen una inmensa cantidad de jóvenes, mis hermanos, que van comandados precisamente por Domingo Sabio, el que fue su discípulo en el seminario. Dice, todos se detuvieron frente a mí y el que se acercó fue se le conoce también como Doménico Sabio, acá más como Domingo Sabio, que es lo mismo, ¿sí? Entonces dice que las vestiduras de Domingo eran de una blancura que le caía hasta los pies y estaba acolchada de diamantes y tejida en oro,
lo que él vestía. No recuerdo en qué, bueno, prometo investigar, en qué parte del Antiguo Testamento se nos habla de que en el cielo las calles son de oro y de piedras preciosas, y muchos místicos esta parte de la revelación de Don Bosco, muchos místicos han revelado también, vivos y difuntos, que las flores allá tienen luz propia y tienen música propia, ¿sí? Lo dice, una amplia banda roja ceñía sus caderas, bordada de gemas preciosas. Del cuello le caía un collar de flores nunca vistas. Pues nunca vistas, porque ese tipo de flores pues no hay aquí en la tierra. Parecía que eran diamantes unidos, y entre flores tenían luz. Y tenía una corona de rosas. Está hablando de Domingo Sabio. Parecía un ángel, dice San Juan Bosco. Yo estaba mudo y tembloroso. Entonces le dije, él le dijo, el Domingo Sabio le dijo, ¿por qué te quedas mudo y aterrado? Se dio esta conversación entre ellos. Domingo Sabio le pregunta, ¿por qué te quedas mudo y aterrado? Y San Juan Bosco le dice, no sé qué decir. ¿Tú eres entonces Domingo Sabio?, le pregunta. Todavía no entendiendo lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, ¿sí? Soy yo, le responde. ¿Ya no me reconoces? ¿Y entonces cómo es que te encuentras aquí?, le contesta San Juan Bosco. Y dice Domingo Sabio, esto es muy interesante, mis hermanos, porque es una conversación que se da entre una persona que ya habita el paraíso y una que sigue estando en la tierra. Entonces le dice Domingo Sabio a Don Bosco, he venido para hablarte, hazme alguna pregunta. Y entonces lo que se le ocurre a San Juan Bosco, lo primero que se le ocurre decirle, ¿son naturales todas estas maravillas que veo? O sea, todo lo que estaba viendo es natural, son naturales. Y Domingo le contesta, sí, son embellecidas por el poder de Dios. Me parecía que esto era el paraíso, dice San Juan Bosco. No, le contesta Domingo Sabio. Ningún ojo mortal puede ver las bellezas eternas. Ningún ojo mortal puede ver las bellezas eternas. Y entonces, ¿qué disfrutan en el paraíso?, le vuelve a preguntar San Juan Bosco. Y le contesta de la misma manera que le contestó mamá Margarita. Decírtelo es imposible, le contesta Domingo Sabio. Y agrega, lo que se goza en el paraíso, no hay hombre mortal que pueda saberlo, hasta que no haya salido de la vida y se haya reunido con su Creador. Ahora bien, le dice, ya creo que diría yo que un poquito ya más repuesto San Juan Bosco de toda esa impresión que le estaba causando ver tantas maravillas y ver a
a su discípulo ahí frente a él como si fuera un ángel adornado con gemas, con diamantes, con oro. Dice, ¿qué cosa, le pregunta San Juan Bosco a Domingo Sabio, qué cosa te consoló más en punto de muerte? Y le contesta Domingo Sabio, lo que más me consoló en el momento de la muerte fue la asistencia de la poderosa y amable Madre del Salvador, María Santísima. Y añade Domingo Sabio, esto díselo a tus jóvenes, que no olviden rezarle mientras estén en vida. Mis hermanos, no es fácil. Entender que la Santísima Virgen fue enviada por nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para advertirnos que la vida no termina en la tierra, mis hermanos. Y las cosas maravillosas que hizo en Fátima cuando nos anunció el milagro del sol, la muerte prematura de Jacinta y de Francisco, sobre todo para que nos diéramos cuenta que todo venía de Dios. En el Antiguo Testamento también hay un momento que se nos dice que Dios no hace nada sin antes anunciarlo a través de sus profetas, ¿sí? Y bueno, bendito sea Dios, el Dios que es ayer, hoy y siempre, no cambia. Como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. Entonces, su manera de transmitir sigue siendo la misma, ¿sí? Nuestro camino, mis hermanos, nuestra misión es la que nos debe de preocupar. El recordar con mucho cariño y mucho amor a nuestros seres queridos que ya partieron, la mejor manera de seguirlos amando es orando por ellos, ofreciendo misas por su eterno descanso, haciendo obras de misericordia a nombre de ellos también, ¿sí? La oración no la debemos de soltar bajo ninguna circunstancia. El otro día escuchaba en una homilía que una de las tentaciones, es que no recuerdo si era tentación, prueba o, bueno, algo así como una tentación, que más nos pone el enemigo de Dios y enemigo nuestro, es apartarnos de la oración para no caer en la tentación, que fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo al mismo Pedro en el Monte de los Olivos: ora para que no caigas en la tentación. Y tengas la certeza que si aún con tus oraciones diarias caes, ten la certeza que esa caída se repetiría muchas más veces si no fueras persona de oración, ¿sí? Oremos, y sobre todo el Santo Rosario, en el que pedimos constantemente a la Santísima Virgen que nos proteja a la hora de nuestra muerte. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges
tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Acuérdense, también hay que reparar. Lo pidió la Virgen en Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.